La regla del pomodoro. Personajes y buenas historias. Con César Ricaurte. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Regla del Pomodoro. Esta edición estará dedicada a hacer el post-mortem, digámoslo así, de lo que fue este día de foros con los candidatos para la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una designación que es clave, yo creo que es realmente de las designaciones más importantes para la región, para el continente, para todo el hemisferio, porque se trata del experto que tendrá a su cargo esta vigilancia, esta protección de un derecho humano fundamental, y no de cualquier derecho humano fundamental, sino de un derecho que sirve para proteger otros derechos. Y hablamos, obviamente, de la libertad de expresión. Y vamos a hacer este análisis con tres destacados miembros de la comunidad de defensores de la libertad de expresión y de la comunidad periodística también. Damos la bienvenida en primer lugar a Ricardo Uceda, director del Instituto Prensa y Sociedad IPIS del Perú, que ha dirigido emblemáticas investigaciones periodísticas no solamente en su país, sino en América Latina, entre ellas la que descubrió los crímenes del Grupo Colina, un equipo del ejército peruano dedicado a ejecuciones extrajudiciales en los años 90 y la falsificación del millón de firmas en las elecciones del año 2000. Ejerce el periodismo desde 1974, director del semanario Sí y jefe de la unidad de investigación del diario El Comercio. Bienvenido, Ricardo, gracias por acompañarnos en esta tarde. Buenas tardes, César. Bien, damos la bienvenida también a Fernando Ruiz, presidente del Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, profesor de Periodismo y Democracia de la Universidad Austral, doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de la Argentina. Es autor de los libros Las palabras son acciones de historia política y profesional del diario La Opinión, de Jacobo Timerman, Otra grieta en la pared, informe y testimonios de la nueva prensa cubana, El señor de los mercados y el poder del periodismo económico. Gracias, Fernando, por acompañarnos en La Regla del Pomodoro. Gracias a vos, César. Y bien, esperamos que ya tengamos la conexión con Marianela Balbi, periodista y directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad El IPIS de Venezuela, activista en defensa de la libertad de expresión, acceso a la información pública y fortalecimiento del periodismo de investigación en Venezuela. Se ha especializado en el periodismo de investigación con la publicación del libro titulado El rapto de la odalisca, editado por el sello Aguilar del Grupo Santillana. Es miembro del Consejo Global de AIFEX. Bienvenida, Nela, gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Gracias, César. Bien, algo de antecedentes. El 10 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, anunció el llamamiento a selección para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, y el 13 de enero publicó una convocatoria concurso para el cargo de relator o relatora especial para la libertad de expresión de la misma comisión. La Comisión Interamericana emitió su convocatoria para relevar al actual relator de libertad de expresión. En estos días, en estas semanas, varias organizaciones de la sociedad civil y redes de organizaciones que protegen la libertad de expresión en el continente decidieron dar forma a un foro público, que en realidad son dos foros públicos, con los 10 candidatos semifinalistas, ¿no es cierto?, de donde tiene que salir una lista corta de 5 candidatos, y de los cuales, de esos 5 candidatos, la Comisión Interamericana tiene que elegir al nuevo relator. Vamos a analizar justamente estos foros que se produjeron el día de hoy, a las 10 de la mañana, hora Quito, Guayaquil, Quito, Bogotá, Lima, ¿no es cierto?, 11 de la mañana de Washington, y el segundo foro que fue a las 3 de la tarde de Washington, 2 de la tarde de Quito, Lima y Bogotá. Y bueno, en honor a Fernando, 2 horas más en Buenos Aires para cada foro. Bien,
Les invito entonces este primer bloque del programa a analizar lo que fueron los foros en sí mismo. ¿Qué temáticas se trataron? Básicamente, en los dos foros coincidieron en llamar la atención, en tratar al pedir explicaciones o pedir más bien pronunciamientos de los candidatos sobre temas de derechos digitales, sobre los temas relacionados a las consecuencias que va a tener sobre el periodismo, sobre la libertad de expresión, la COVID-19, la protesta social, ¿no es cierto? Estuvo muy presente esta protección de la protesta social como un elemento esencial para la libertad de expresión en el continente. Bueno, estos temas y cómo fue realmente la dinámica de los foros, del comportamiento de los candidatos de forma general. Y comienzo contigo, Ricardo. Gracias, César. Bueno, yo quisiera destacar dos cosas. En primer lugar, que esta coyuntura es más compleja, distinta que las anteriores, cuando hubo que escoger relatores. Los problemas son nuevos y en esa medida es positivo que tengamos un nivel de debate mayor, una mayor exposición, una participación múltiple de activistas, de periodistas y también una selección que es realmente buena de candidatos. O sea, yo lo primero que diría es destacar, por una parte, que ante una problemática más compleja, creo que tenemos candidatos que pueden hacer un papel destacado, pueden estar a la altura de esos retos, y que también es positivo que haya un debate, que esto pueda tener, que podamos tener acceso a lo que piensan y preguntarles y saber cómo podrían reaccionar. Entonces, quisiera destacar esto, para luego decir que naturalmente los candidatos tienen matices. No quisiera, digamos, entrar al análisis puntual de cada intervención, pero sí que estamos en un terreno donde la Comisión Interamericana puede hacer una elección con mayores elementos de juicio, y pienso que eso debe ser destacado. Fernando, voy contigo. ¿Cuál es tu apreciación general de los foros? Coincido con Ricardo. Yo creo que la institucionalidad se fortalece también con estas prácticas que son casi informales de la sociedad civil, donde de alguna forma se inserta la sociedad civil latinoamericana en el proceso de selección, ¿no? El relator de libertad de expresión de la OEA ha sido una de los grandes éxitos de la institucionalidad latinoamericana. Es una experiencia tremendamente exitosa. Los distintos relatores han ido como mejorando y ampliando el prestigio de esa institución. Y estos foros le dan una institucionalidad al proceso de designación que realmente es muy virtuoso. O sea, el foro siempre se puede mejorar el procedimiento, cómo poder hacer para tratar de que las preguntas sean más inquisitivas, para exponer más las ideas del candidato a relator o a relatora. Pero eso es como los debates, ¿no? Presidenciales o debates políticos. Siempre el procedimiento se puede mejorar, pero ya cuando empieza la práctica ya es bueno. Correcto. Marianela, voy contigo entonces. ¿Cuál es tu apreciación de este primer ejercicio, como lo han destacado tanto Ricardo como Fernando, este primer ejercicio en el cual quizás no es un debate propiamente dicho, sino más bien una exposición de los distintos candidatos? Sí, bueno, efectivamente los foros que se dieron hoy en la mañana con los 10 candidatos, creo que lo planteado en ellos nos da una visión bastante completa
de cuáles pueden ser en estos momentos los temas prioritarios de los que estamos ocupándonos en la región sobre la libertad de expresión y el acceso a la información pública, pero sobre todo nos da también un indicio de hacia dónde puede ser la orientación o las prioridades, la jerarquización de los problemas desde la propia relatoría o desde la propia, en este caso, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? O sea, creo que los dos foros abordaron, pudiéramos decir muy resumidamente, el tema, por ejemplo, de conexión de la libertad de expresión con lo social y la inclusión de una manera mucho más profunda del derecho a la protesta y de las manifestaciones pacíficas, fundamentalmente el derecho a la protesta como esencial en este momento para el contexto o el ámbito de la libertad de expresión, en primer lugar. En segundo lugar, también el tema, por ejemplo, de los desafíos tecnológicos y todo lo que está alrededor de el ambiente, digamos así, o el territorio de Internet y cómo esto está poniendo pues a prueba, por una parte, nuevos desafíos y nuevos conceptos y revisiones de muchos de los aspectos relacionados con la libertad de expresión y el acceso a la información pública por las diferentes digamos que ramas o subtemas que están subyacentes en este concepto. Y en tercer lugar, otra línea que la veo bastante clara es todo el tema de la perspectiva de género en todo lo que es el abordaje de la libertad de expresión, la perspectiva de las minorías LGTB, y siento que en los dos foros, ya sea por preguntas directas o por subtemas indirectos que se dieron en las discusiones de los 10 candidatos, pareciera pues que esta es una jerarquización que se está haciendo de cuáles son esos temas que van a marcar la agenda de la libertad de expresión, por lo menos para los próximos 3 años, ¿no? Ujú. Una de las cosas interesantes, llamativas, y reconociendo lo que decía Ricardo hace un momento, que tenemos realmente 10 candidatos muy, muy buenos, o sea, realmente todos tienen un gran nivel, un gran currículum, eso realmente es innegable. Ahora, es interesante ver esa combinación de candidatos que provienen del entorno periodístico, del mundo periodístico, y otros candidatos que provienen del mundo más bien legal, jurídico. Y hay otro sector, un tercero, que son más bien gente que proviene justamente de la comunidad de libertad de expresión, que son más bien del mundo del activismo. ¿Cómo analizarían ustedes esta procedencia, esta distinta procedencia de los candidatos? Voy contigo, ahora voy a cambiar el orden, Fernando. Bueno, es muy interesante el perfil, ¿no? Cómo se van, cómo se sienten convocados a cumplir este rol tan importante de relator o de relatora, pero a mí no me preocupa el perfil, o sea, a mí me parece que no es un concurso de conocimientos, no es un concurso de profesores, no es un concurso de abogados. Se está buscando a alguien vitalmente comprometido con la libertad de expresión. Y en ese punto de vista me parece a mí que hay un factor muy importante que es, no es tan importante el currículum, llegar al mundo, sino cuando hubo realmente y hay problemas que agravan la libertad de expresión, ¿cuál fue la actitud? ¿Estuvo realmente esa persona comprometida con la defensa de, por ejemplo, del periodismo profesional? ¿O estaba más comprometida con los gobiernos o que con otros intereses que afectaban el periodismo profesional? Por lo tanto, el currículum es un factor que permite conocer que tiene conocimiento del tema, pero eso no hace a un buen relator, ¿no? Lo que hace al buen relator es el compromiso vital con la libertad de expresión. ¿Qué opinas de esto, Nela, además en el contexto venezolano, que lo destacaba precisamente uno de los candidatos, que es Andrés Cañizales, que es venezolano? Este compromiso, este jugársela por la libertad de expresión
y más aún en un contexto como el de Venezuela. Bueno, le perdimos a Nela, en este momento la conexión no la veo. Ricardo, voy contigo. ¿Qué opinas de esto que dice Fernando, de que el currículum es un elemento, pero no el más importante, y que hay que más bien considerar la trayectoria en defensa de la libertad de expresión? Sí, yo pienso que lo trascendente son la capacidad de reaccionar ante los problemas, ¿no? Tenemos problemas, 3 o 4 que son muy importantes, ¿no? Uno, un nivel de violencia e impunidad eh, que, digamos, desangra al periodismo y a los informadores, sobre todo en México, ¿no? Entonces, ahí la relatoría ha hecho bastante junto con la comisión. Es un terreno en el que, digamos, hay un camino trazado, hay pautas, es un asunto en el que tiene que trabajarse con mucha intensidad, junto con también agresiones que vienen de los estados y de estados de distinto signo político, ideológico, ¿no? Estamos viendo situaciones en Brasil, estamos viendo situaciones en México, y para que no, y desde luego en Venezuela. Entonces, son problemas muy delicados que tienen diversas formas, pero que son uno de los más importantes con los que ha tenido que lidiar en un contexto en el que a veces hay un contexto polarizado entre los estados, ¿no? No hay un consenso sobre cuál es el modelo más democrático, por así decirlo. Pero, sin duda, cuando hay gobiernos que afectan, atacan, agreden de una manera indirecta al periodismo, y digo indirecta porque ya no son pues clausuras, cierres, ¿no? Sino otras vías, es algo ante lo cual tiene que reaccionar de una manera muy clara y muy oportuna la relatoría y la Comisión Interamericana. Y también, desde luego, estamos viendo amenazas digitales, la actuación de empresas que son muy poderosas, con una regulación que todavía está en discusión y que es un problema nuevo y origen de fuentes de acoso y de preocupación, ante la cual también debe reaccionar un relator. Entonces, admitiendo que tenemos candidatos muy buenos, naturalmente hay una selección por hacer, y yo diría que más allá del currículum pensaría en la trayectoria, ¿no? En la trayectoria no tanto porque no pongo en discusión el compromiso de los candidatos con los valores que están involucrados, sino la trayectoria y la experiencia, ¿no? Ante estos problemas. Y yo pienso que eso es un criterio que podría ser muy importante al momento de seleccionar cuál sea o cuáles sean los 5 candidatos que deben quedar en la lista corta. Nela, ya te veo en la sala, afortunadamente. Te decía que un poco nos comentes también tu visión alrededor de esto, de si se necesita, lo que decía Fernando, no se debe analizar tanto los currículums, si tiene tantos doctorados, posgrados, etcétera, etcétera, sino más bien esa trayectoria de compromiso, de jugárselas, ¿no es cierto?, en contextos complejos de libertad de expresión, y que uno de los casos justamente críticos para el continente es lo que sucede en Venezuela. Disculpen que tengo muchísimos problemas de conexión y Lo entendemos. la comunicación está muy entrecortada. Si me puedes repetir esta parte. No te preocupes, Nela, lo entendemos perfectamente. De hecho, yo creo que es una muestra de lo que pasa justamente en Venezuela con los temas de, en este caso, conexión, que afecta directamente a la libertad de expresión. Te decía que ¿cuál sería para ti el perfil de un candidato a relator? ¿Un perfil más de compromiso o más de tener un currículum importante a su favor? Sí. Bueno, yo creo que también en el foro justamente pudimos ver efectivamente
esa atención que han manifestado en relación a la situación de Venezuela y a la situación de la libertad de expresión. Ya son, bueno, casi 20 años con una sostenida política regresiva hacia la libertad de expresión, donde hemos experimentado distintas maneras de coartar, de amenazar, de hostigar y de limitar la libertad de expresión. De hecho, IPI Venezuela nace en ese contexto para llevar ese registro y ese trabajo de monitoreo y de incidencia de lo que sucede allí. Y la relatoría en estos años ha sido un factor esencial y fundamental para poder tener ese espacio donde llevar las denuncias, donde poder visibilizar y expresar y manifestar las restricciones que nosotros hemos sufrido y que de alguna manera también han servido hasta de modelo a seguir, más que eso, de mala práctica, seguir por otros países con una tradición o con una conducta autoritaria, ¿no? Yo creo que los candidatos en general manifestaron pues esa tensión de los problemas, de los temas que se están viviendo en Venezuela, las particularidades también, fue algo que creo que los candidatos dejaron de manifiesto, como los países, la región es realmente un rompecabezas de situaciones muy particulares, en donde, bueno, sí ahí se atraviesan pues esos temas comunes, pero cada país presenta situaciones muy disímiles y que justamente eso se plantea como un gran desafío para el nuevo relator, ¿no? Entender pues esas particularidades de cada país, específicamente, por ejemplo, en el tema de Internet es muy marcada cómo cada país puede tener problemas diferentes, el tema de la privacidad, el tema de la vigilancia, el tema de la captación de datos, o nosotros que tenemos gravísimo el problema de los bloqueos y los ataques en el Internet, el acceso, que creo que fue uno de los temas también fundamentales que se trataron en los foros y que uno realmente celebra que sea un tema bien analizado, o por lo menos que esté en primer lugar en la agenda de cada uno de ellos, como es el tema del acceso, por ejemplo, a Internet, el tema de los contenidos en español, las relaciones con los intermediarios, por ejemplo, y las grandes corporaciones o los grandes generadores de contenido, y cómo estas nuevas relaciones de poder van a, de alguna manera, a combinarse para que sean esos temas relevantes en la región, ¿no? O sea, si podemos hablar de ese gran rompecabezas de los candidatos, creo que en general hay bastante sensibilidad hacia el tema de Venezuela, y eso realmente nos llena de atención y de tranquilidad. Ojalá se retomen el tema de las audiencias, el tema de los mecanismos que existen en la CIDH, para que sigamos pues, visibilizando y haciendo una incidencia efectiva, que aunque no tengamos el Estado del otro lado, son espacios importantes que hay que rescatar. En este momento, por ejemplo, la visita en loco que realizó Edison Lanza a Venezuela fue fundamental para también dar una mirada desde fuera a lo que nosotros, las organizaciones, hemos venido registrando durante estos casi 20 años, ¿no? Entonces, eso es algo que saco como conclusión de estas dos reuniones, ¿no? Gracias, Nela. Voy contigo, Ricardo, y quiero entrar ya a analizar pronunciamientos concretos de los candidatos que estuvimos en esta mañana. Y pese a que se plantearon en las preguntas temas como ya mencionaba antes, protesta social, la protección de los derechos digitales o digamos de la libertad de expresión en el espacio de Internet, también se toparon, los candidatos fueron muy hábiles para topar también temas, otros temas relacionados a la agenda básica de derechos, del derecho a la libertad de expresión.
Y entre esas quisiera proponerte un primer tema, un tema básico, un tema clásico, digamos, de la agenda de libertad de expresión, que es la protección y seguridad para periodistas. ¿Qué candidato, qué candidata tú crees que tuvo un pronunciamiento que te llamó la atención alrededor de este tema, seguridad y protección para periodistas? Mira, yo creo que hay varios candidatos que tienen una idea muy clara de los problemas y de lo que hay que hacer, ¿no? Más allá de las intervenciones que han tenido, digamos, a mí se me hace muy difícil establecer una especie de gradación o valoración en función de las intervenciones en este foro, porque los conozco muy cercanamente a todos, y yo creo que en ese aspecto, sin duda, los que mejor conocen la problemática de la defensa de los periodistas son candidatos que han estado involucrados con este tema y que no solamente lo han estado desde el periodismo, sino también en relación con el trabajo de los estados, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, mencionando y digamos, no estoy haciendo una jerarquización a nivel de preferencias, pero pienso que quienes han trabajado en esto están naturalmente en una mejor posición para ello, ¿no? Estoy pensando en las dos candidatas, ¿no es cierto?, que han estado en artículo 19, candidatos que han tenido también una participación importante en organismos de libertad de expresión, ¿no? Entonces creo que ellos están claramente mejor posicionados, con mayor conocimiento, fortaleza, para poder reaccionar ante estos problemas. Fernando, a ti te quiero más bien proponer lo opuesto, un tema insurgente en agenda de libertad de expresión, y es justamente este tema de los derechos digitales. Hubo una candidata, Renata Ávila, que decía que había que darle un vuelco total, ¿no es cierto?, que realmente había que transformar la relatoría y atender a ese nuevo mundo que significa la libertad de expresión, y ella mencionaba que en ese caso incluso en realidad la atención había que ponerla en las grandes plataformas que controlan el Internet, ¿no es cierto?, más que en los gobiernos. Y había otra candidata, justamente Ana Cristina Ruelas, y ahí te propongo otra temática, que decía que incluso hay que tener una relatoría feminista, que ella, de llegar a la relatoría, haría una relatoría feminista. Estos dos temas de nueva agenda, digámoslo así, de agenda no clásica de libertad de expresión, quisiera que lo comentes y que analices los pronunciamientos de los candidatos. Sí, César, yo creo que ambos temas son temas que exigen una mayor presencia en la agenda de la futura relatoría, sin duda. Por supuesto, sin absolutizar, porque se integran a la agenda clásica, pero sin duda tiene que haber un mayor expertise en la relatoría y una mayor dedicación a ambos temas, ¿no? Son muy importantes. Pienso, por ejemplo, en los datos que mencionó hoy Andrés Canizales con relación al periodismo, de que el 75% de los periodistas en Venezuela son mujeres, y eso se nota en las universidades latinoamericanas, por lo tanto hay una feminización. Ustedes en FOPEA también tienen información al respecto, ¿no, Fernando? Sí, tenemos. No es tan alto, me parece a mí, el grado de feminización de la profesión, pero está creciendo. Por lo tanto, sin duda, ese es un factor muy relevante, la presencia de la mujer en el mundo de la comunicación, ¿no? Y lo mismo con la discusión digital, ¿no? Pero esto me lleva también a lo que mencionábamos antes.
no es un trabajo de escritorio el relator, no es un trabajo de oficina, no es un estudio jurídico como si fuera una especie de laboratorio de ideas, es un defensor institucional de la libertad de expresión. Entonces, desde ese punto de vista, lo que necesitamos es alguien que también pueda resolver crisis, porque como dijo también Ricardo, hay un montón de situaciones que se van produciendo que no se soluciona con una duda donde hay una especie de proceso intelectual, sino que hay que tratar de ir al terreno, sin duda, a solucionar los problemas. Por lo tanto, no me interesa a mí que el candidato o la candidata conozca toda la jurisprudencia de la libertad de expresión. Eso lo puede tener un buen asesor. Lo que me interesa es que no tenga dudas en defender contra derechas y contra izquierdas la libertad de expresión en América Latina. Y en ese sentido, Nela, quisiera que tú valoraras, porque además hay un análisis que se introdujo en la conversación que me parece absolutamente pertinente, y es lo que va a pasar con el periodismo, con los medios independientes y por lo tanto con la libertad de expresión después de la COVID-19, de la pandemia, ¿no es cierto?, que produce unos efectos devastadores en la economía en prácticamente toda la región y por lo tanto también en economía de los medios de comunicación, decenas de medios de comunicación están despidiendo periodistas por centenares y hay una radical transformación de lo que va a ser el periodismo y los medios, la industria mediática después de la COVID-19. El relator, ¿qué papel juega ahí y qué pronunciamiento de un candidato en estos dos foros te llamó la atención al respecto? Sí. A ver, bueno, sí, justamente también creo que uno de los temas que surgieron en los foros y que es importante, la discusión ha ido alrededor de un poco de los perfiles de los candidatos, ¿no? Y sí creo que este tema del periodismo, este tema de los medios independientes, del periodismo independiente, tiene que tener una posición, un lugar primordial dentro de la relatoría, porque yo creo que nunca como ahora los medios son eso, se van a convertir en esos canales necesarios para poder tener esa información confiable, para poder tener ese mundo de información verificada, profesional, que es tan importante en esa otra parte de la pandemia que se ha llamado la infodemia, ¿no? Escuché de candidatos allí, bueno, específicamente lo nombraron pues tanto quizás Pedro, Vaca, también Ana Cristina, también Paula Martins, la necesidad de reforzar ese medio, especialmente en una etapa post pandemia en la que la economía también va a arrasar con muchas de estas iniciativas, justamente en un momento en el que además se erigen como los grandes sustitutos de generación de contenidos, pues estas grandes plataformas que están ahorita en primer lugar, en primera línea de generación de contenidos y donde el periodismo empieza digamos, a convivir con otras formas no tradicionales, ¿no? Yo siento que es importante, creo que la relatoría esté una persona que tenga esa sensibilidad hacia el periodismo independiente, hacia la necesidad de proteger o rescatar y apoyar el periodismo de igual manera. Lo noté también con las propuestas que hacían sobre las radios y los medios comunitarios. O sea, yo creo que tanto los medios independientes como los medios comunitarios se están convirtiendo cada vez más y en esta etapa post-pandemia en factores, elementos, instituciones incluso fundamentales para poder garantizar la pluralidad, para poder garantizar la diversidad, para poder hacer un contrapeso a todo lo que también se está erigiendo como ese otro universo, digamos, de generación de información y de contenidos a través de las plataformas digitales, ¿no? Por ese lado creo que es esencial. Y esto quisiera empatarlo
rápidamente con la pregunta anterior, sí creo además que debe haber también una gran sensibilidad hacia el tema de la protección de periodistas como, bueno, como los sujetos, ¿no? Los actores de este papel protagónico y, bueno, planteaban un poco que quiénes de los candidatos, bueno, particularmente pienso que una persona como Carlos Lauría, que ha estado al frente del CPJ y conoce la realidad de toda la región, tiene como herramientas bastante sólidas y conocimiento y vínculos con las organizaciones de toda la región para afrontar un trabajo muy avanzado en el tema de protección de periodistas y de justamente de apoyo a esos medios independientes, ¿no? Habría que sumar a eso que, bueno, que hay que avanzar en esa seguridad de periodistas, en lo que sería ese ambiente digital, que es donde también empiezan a darse nuevas formas de amenaza, de hostigamiento, de persecución y realmente de agresiones serias y graves para los periodistas, ¿no? No sé si alguien quiere hacer un comentario, como planteé 3 temas distintos a cada uno de ustedes. No sé si Fernando, Ricardo, Nela quieren comentar algo acerca del COVID o del tema de derechos digitales, la protección de periodistas o la presencia de las mujeres, ¿no es cierto? Y del feminismo, en realidad más que las mujeres del feminismo dentro de la agenda de la relatoría. Si me permitís, César, yo Claro, quería dale. volver al tema de protección de periodistas, porque finalmente, y lo mismo nos pasa internamente en la Argentina con FOPEA, la relatoría se convierte en un engranaje clave de la defensa de los periodistas en los países, en todos los países, ¿no? Entonces, ahí necesitamos un verdadero activista con mucha experiencia, con pocas dudas, como decía antes, en la acción para defender a los periodistas, que no se ponga a ver si el gobierno es de derecha, si el gobierno es de izquierda, si el gobierno tiene un discurso progresista, si el gobierno tiene, sino que simplemente si hay un periodista en riesgo, inmediatamente el relator trata de estar al lado de ese periodista, ¿no? Eso para mí me parece clave, y hay algunos de los candidatos que son bien conocidos, que tienen una experiencia y una trayectoria muy fuerte en defensa en el terreno de periodistas en toda América Latina, ¿no? Gracias, Fernando. Sí, César. Ricardo. Sí, yo quisiera continuar con el razonamiento que inició Nela y continuó Fernando, porque nos enfrentamos a problemas muy graves, como dijimos, se han ampliado, son más complejos, pero la coyuntura sí creo que exige personas que tengan un conocimiento, una cierta ejecutoria en la problemática. Entonces, como estamos en una coyuntura en el que no se está eligiendo en este momento un candidato, sino realmente una lista de 5, creo que sería interesante, necesario, que estos 5 candidatos que pasen a la siguiente ronda tengan esa experiencia, ese conocimiento, esa trayectoria, ¿no? O sea, que reúnan estas condiciones que hemos mencionado. Y al nombre de Carlos Lauría, que sin duda todos reconocemos que Carlos tiene una impresionante trayectoria en el trabajo con los periodistas y con los estados, pero se suman pues el nombre de Ana Cristina Ruelas, Paula Martens, Andrés Cañizales, ¿no? Personas que conocen profundamente la problemática y que entre los cuales podría escoger, ¿no? Estoy tal vez omitiendo a Mauricio Herrera, ¿no? Que también lo conocemos como una persona muy conocedora del periodismo latinoamericano. Entonces, creo que es muy importante que los candidatos que queden para la próxima ronda tengan esas características, que conozcan la situación, que hayan tenido una ejecutoria probada y que puedan reaccionar ante problemas originados por
las amenazas que hemos mencionado, ¿no? Y que también pueden provenir de estados de distinto signo político. Gracias, Ricardo. Bien, me parece que fue Pedro Vaca, sí, quien mencionó una cosa interesante. Decía que era necesario, de alguna forma, un relevo generacional en la relatoría, y decía que había grandes sectores de la sociedad latinoamericana que no le encontraban mucho sentido, mucha importancia a la relatoría, que incluso estarían dispuestos a apoyar estos intentos autoritarios de los gobiernos. Y de alguna forma tiene razón, lo hemos visto en los últimos 20 años. ¿Por qué este tema? ¿Por qué la relatoría, este tema de elegir a un relator en un momento tan importante, no tiene un mayor impacto? ¿Por qué la misma comunidad periodística aparece lejana a este debate? Hay ese divorcio entre sociedad y defensa de la libertad de expresión, entre sociedad y periodismo. ¿Qué es lo que consideran ustedes? Voy contigo, Nela, primero para cambiar el orden. A ver, aquí ok, no tiene el mismo. Bueno, yo creo que justamente el tema del relator de libertad de expresión creo que refleja exactamente a veces cómo en nuestras sociedades asumen este derecho, ¿no? Aquí en Venezuela lo hemos visto y lo hemos muchas veces, bueno, hemos peleado muy duro para que la misma sociedad comprenda que este es un derecho transversal, este es un derecho que está asociado a los otros derechos, ¿no? Y no pareciera a veces ser tan evidente, ¿no? Costó mucho, por lo menos en la situación venezolana, y creo que también ocurre en otras sociedades, en otros países, que la gente termine de comprender que este es un derecho tan fundamental como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, como los derechos civiles, económicos, sociales, como los derechos políticos, ¿no? Porque justamente es con el que digamos que es la ventana o es el mecanismo, es el canal que tenemos para poder exigir otros derechos, ¿no? Y creo que eso se repite quizás en esta estructura, digamos, del sistema interamericano y también del sistema universal. O sea, a veces tenemos más atención al tema de los relatores que tienen que ver con otros, los defensores, con el tema de salud, con el tema de educación, de los privados de libertad, y el tema de libertad de expresión pareciera que es solo un problema de los periodistas, ¿no? Y no se comprende que es un problema de la sociedad en general. Yo creo que este enfoque de relacionar, por ejemplo, el tema de la protesta social, hacerlo mucho más evidente y anclado al tema de la libertad de expresión es un paso, ¿no? Es un paso a comprender que justamente en un contexto o en una situación en la que se va probablemente a profundizar esa protesta, ya sea por razones económicas, por razones de crisis, de desigualdad que estamos viviendo, se va a profundizar. Creo que se tiene que hacer aún más evidente esa relación entre ese derecho de la protesta y el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libre información y la libertad de expresión, y que realmente el ciudadano comience a comprender que falta la libertad de expresión y es tan vital como la falta de otros derechos fundamentales, ¿no? Sí creo que esto es un punto fundamental y es algo que creo que en general se adolece y celebro que haya esa conexión, ¿no? Sobre los otros temas que se hablaron, a ver, yo creo que el tema de género es algo que también es transversal, sin embargo, creo que partir esa diferenciación, no sé si conduce pues a una comprensión completa del tema de libertad de expresión. O sea, el tema de libertad de expresión es para todos, es para todos los ciudadanos. Más bien, yo siempre prefiero dividirlo más que por género,
por un tema de minorías, de excluidos, de falta de pluralidad y de silencios, ¿no? Y creo que por allí me parece, en lo personal, que hay una lucha más completa, más compleja también, pero que es la que nos están exigiendo las sociedades. Si bien es cierto que obviamente las mujeres, el tema de género y el tema de las comunidades LGTB, hay una lucha global por esas, digamos, esas poblaciones, vamos a decirles así, esos grupos sociales. Creo que el tema de libertad de expresión es un paraguas que tiene que abordarlos a todos. Y de los candidatos, creo que tienen méritos y tienen condiciones más allá de sus condiciones. Creo que de los que llegue allí, creo que va a asumir este tema, sea hombre o mujer. No creo que eso haga una diferencia. Probablemente, bueno, creo que por lo menos yo en lo personal planteo el problema desde ese punto de vista, ¿no? Creo que todos tienen esos méritos y los méritos no van diferenciados, o sea, los méritos están allí porque tienen una carrera, porque tienen y bueno, y que sea elegido pues el mejor y el que reúna pues esas condiciones para los responsables de esa elección, pues, ¿no? Ricardo, voy contigo y un poco tomo el comentario de Nela, que me parece real, oportuno, válido. Estoy de acuerdo que la relatoría de libertad de expresión no es solamente para los periodistas, es un derecho de todos los seres humanos, que lo ejercen todos los ciudadanos. Pero es una relatoría, pero al final también es una relatoría de los periodistas. También es la relatoría que tienen los periodistas para su defensa. ¿Tú crees que hay ese distanciamiento entre la defensa de la libertad de expresión y la sociedad y los mismos, y muchas veces los mismos periodistas? Yo pienso que en algunas sociedades ha pasado así, ¿no? Yo no me haría esa pregunta, pues, en Venezuela, ¿no? O en Ecuador de hace unos años, o en Nicaragua, ¿no? A mí me parece que el tema de la libertad de expresión, no me haría esa pregunta. Es evidente que eso trasciende la vinculación. Pero sí, en alguna medida, en algunas sociedades está más distante el problema periodístico, pero nosotros, y hablo del IPIS y de tantas organizaciones que son compañeras en esta tarea, pienso que asumimos la defensa de la libertad de expresión no como una forma de protegernos como gremio, ¿no? Sino como una forma de defender que la gente tenga opciones informativas más ricas, más variadas, ¿no? Con pluralidad. Yo siempre he entendido la defensa de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, para irme ya concretamente al periodismo, de esa manera. Entonces, esta tarea la puede hacer un hombre más joven o mayor, ¿no? Pero yo no veo de ningún modo que esto pase por un asunto generacional, ¿no? Y sí creo que los problemas claves que está afrontando la prensa, como asesinatos, como hostilización judicial, como ataques o acoso desde el poder, sí son percibidas por las sociedades, ¿no? Y que, claro, no tienen que ver tanto con la calidad de la información directamente, sino con la calidad de la democracia. Entonces, dicho esto, es cierto que los medios, pues, en muchos sentidos se han divorciado de la gente, en muchos aspectos, ¿no? Eso es parte, no son perfectos, delinquen, ¿no es cierto? En muchos casos merecen estar sentenciados por difamar o lo que fuera, pero lo que no podemos hacer es dejar de pelear por situaciones donde hay querellas de una manera abusiva, y es uno de los problemas, dicho sea de paso, que tiene también que continuar asumiendo la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana. Fernando, voy contigo.
¿Qué opinas acerca de este posible o supuesto divorcio entre el periodismo y la sociedad? Y que se reflejaría un poco en esa distancia que se marca con esta elección de relatores. Por ejemplo, yo no he visto ninguna nota de prensa sobre justamente este proceso de relator, de elección de relator. Sí, tenés razón. Hay cierto todavía poco nivel de visibilidad, pero yo te diría que está creciendo. Yo creo que está creciendo la conciencia en la comunidad periodística y en los medios de la importancia de esta institución. Y además, como dije al principio, es una institución que se está ganando su imagen de una forma muy exitosa. O sea, ya van 4 relatores y han ido superando su trabajo. Así que eso a mí me parece que de a poquito va a ir logrando su visibilidad. Pero hay ciclos, ¿no? La libertad de expresión se valora, como decía recién Ricardo, en países donde esto ha sufrido o sigue sufriendo una asfixia. Nosotros aquí en la Argentina, durante el gobierno kirchnerista, tuvimos un acoso al periodismo muy importante. También, por supuesto, inspirado en alguna medida también en la experiencia chavista o en la experiencia en Correa. También hay, por supuesto, gobiernos que acosan a los medios desde la derecha, ¿no? Así que yo pienso que eso es un factor, ¿no? ¿Cuál es el interés que muestra la sociedad? Pero eso no debería ser... El relator está para ayudar efectivamente a defender la libertad de expresión, más allá de que si se siente o no apoyado por la sociedad, ¿no? Entonces, yo por eso digo que no tiene que ser no es un estudio jurídico la relatoría, no es un concurso de profesores, es una experiencia vital y para mí el test fundamental del relator es qué hizo en los últimos años cuando se produjeron esos acosos fenomenales desde los gobiernos a los medios, ¿no? ¿Cuál fue la actitud del candidato a relator o relatora en ese momento? Ese es el verdadero currículum. La cantidad de títulos, cuánto se conoce la jurisprudencia, no es un dato importante en este caso. Vamos a entrar ya en la última parte del programa. Ha pasado muy rápido el tiempo y quiero proponerles un ejercicio. Fernando decía, y con mucha razón, que hemos tenido muy buenos relatores, realmente han hecho un extraordinario trabajo en desarrollar los mecanismos de protección a periodistas, una serie de estándares, en convertir a la libertad de expresión en este derecho transversal que protege otros derechos. Pero sería importante conocer, y comienzo contigo, Ricardo, ¿qué tú dirías que se podría haber hecho mejor en el trabajo de las relatorías anteriores y qué prioridades, qué 3 prioridades, te pido 3 prioridades, tú dirías que debería tener el relator en su primer año de mandato? Mira, sin duda han podido hacerse cosas mejor, ¿no? No estoy en posición para poder hacer una evaluación, ¿no? Pero sí creo que hay problemas que los tenemos presentes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la impunidad y los asesinatos, ¿no? Creo que sigue siendo el más grave, ¿no? El tema que tú no puedas trabajar sin seguridad para tu vida porque puedes ser asesinado. No depende solo de la relatoría, depende de la comisión, no depende solo de la comisión, pero es un problema pendiente. Un problema pendiente es el acoso del crimen organizado. Otro problema pendiente es la idea que tienen determinados gobiernos o gobernantes respecto de la alianza de la prensa profesional con una supuesta conspiración para derribarlos, para aniquilarlos, ¿no? Son
son discursos que se ven a veces desde Trump, se ven en Bolsonaro, ¿no? Se ven en algunos presidentes, López Obrador. Y entonces eso requiere, no es solamente un pronunciamiento, ¿no? Quizá requiera una actitud más enérgica, más colectiva, más de defensa, y aquí estoy, estoy reconociendo la iniciativa feliz que tiene al respecto de esto FOPEA bajo la presidencia de Fernando Ruiz. Ese es un problema delicado, grave, ¿no? Claro que ahora habrá venido a superar el tema del COVID, ¿no? Pero el tema del COVID va a pasar, ¿no? Naturalmente con sus costos en materia económica y de costo humano. Y el tercer problema que yo veo es, claro, es el poder mayor que tienen las empresas que tienen el poder electrónico comunicacional. Entonces, ese es un aspecto delicado, es complejo, requiere un debate y una puesta en acción y un encaramiento enérgico, amplio y a todo nivel, ¿no? Fernando, voy contigo. 3 prioridades para el nuevo relator en su primer año de mandato, y qué queda pendiente de las relatorías anteriores. Mira, han hecho muchísimo, así que no me animo a decir que obviamente que queda pendiente un montón de cosas, pero no por el mal trabajo, sino porque han hecho un montón y falta todavía trabajo, ¿no? Pero un tema importante que es un tema clásico es tratar de ser más eficaces en la instalación de criterios de control democrático de la publicidad oficial, ¿no? Eso es un tema importante que atraviesa toda América Latina y que de alguna forma los gobiernos utilizan para controlar a los medios, ¿no? Así que ahí los estados que tienen voluntad democrática pueden ahí lograr avance estructural realmente para mejorar la libertad de expresión. Ese es un punto. El segundo punto es la criminalización de los periodistas, evitar y combatir aquellos países donde se criminaliza a los periodistas, ¿no? Donde por ejemplo, se les adjudica la intencionalidad de la fuente, ¿no? Si la fuente quería hacer algo y trabajó con un periodista o le dio información a un periodista, se interpreta maliciosamente que lo que publicó ese periodista es porque forma parte de la intencionalidad de la fuente, ¿no? Eso es muy peligroso. Yo creo que en el Poder Judicial hay que trabajar mucho. Hay que mejorar mucho los estándares de procedimiento que tiene el Poder Judicial. Esta semana hubo un allanamiento a una productora periodística en Buenos Aires para ir a buscar unos videos que había publicado en el programa de esa semana. Y a veces, yo insisto, a veces el Poder Judicial lo realiza sin entender que está violando, por ejemplo, el secreto profesional de los periodistas, ¿no? O sea que hay un problema de desconocimiento. No quiero decir que siempre hay una intencionalidad mala, pero hay un problema también a veces de desconocimiento, por eso ahí es un factor importante. Y la relatoría con Edison Lanza empezó a hacer unos programas de formación bien interesantes. Y el tercer punto para mí es que la relatoría tiene que volver a construir una esfera, yo diría, de argumentación que proteja la legitimidad del periodismo profesional, que contribuya a legitimar el periodismo profesional, ¿no? Porque como decía recién Ricardo, hay un discurso instalado en América Latina, que, por ejemplo, que habla del lawfare, y que eso de alguna forma tiende a deslegitimar la lucha que hace el periodismo contra la corrupción, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso invalida muchas de las mejores prácticas del periodismo profesional, y eso necesitaría realmente un respaldo por parte de la relatoría. Gracias, Fernando. Voy contigo, Nela. 3 prioridades para el primer año de mandato del relator, y qué consideras que se puede haber quedado pendiente de la agenda de las relatorías anteriores. Okay.
Bueno, a ver, de lo que pudo haber quedado pendiente, creo que hay un punto bien importante y era un trabajo más hacia lo interno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y era el conocimiento más profundo de las personas de la Comisión y de la Corte en relación a los casos o los derechos digitales que son realmente nuevos y que es un área que pareciera que todavía no se ha avanzado en esa búsqueda de justicia a través de casos concretos que puedan llegar allí, ¿no? Recuerdo que estuve en una ocasión en una jornada de trabajo y ese se parecía como uno de los temas justamente que se había quedado fuera de las muchas cosas que hizo la relatoría en estos últimos años, pero ese creo que es un punto esencial y partían un poco de la necesidad de sensibilizar a lo interno de la Comisión y de la Corte de ese sistema interamericano para que los propios comisionados, los propios relatores entendieran la importancia pues, de estas nuevas formas de delitos, de casos, de búsqueda de justicia que pudiese tener un papel protagónico en la comisión, ¿no? Para un primer año yo no abandonaría para nada el tema de la protección de periodistas. Creo que justamente ahorita con todo y en la protección de periodistas y sobre todo también el respaldo a los medios independientes, al periodismo independiente a los medios comunitarios. O sea, creo que es un poco el retorno, o por lo menos ir en dos vías, ¿no? Una vía hacia esa esencia, digamos, de lo que es la libertad de expresión fundamentada en el trabajo de los periodistas y en la existencia de medios independientes, libres, no cooptados, no capturados por estos, los distintos poderes que lo intentan, sobre todo en una época de mucha crisis económica, de esta pospandemia, que sin duda alguna va a tambalear ese sistema de medios. Y eso puede llevar a que bueno, se reagrupen los poderes en función de otros intereses y en detrimento del trabajo periodístico independiente de la libertad de expresión. Entonces, allí yo incluiría a tanto los medios comunitarios como ese brazo, digamos, importante para la pluralidad y las voces, la diversidad necesaria, y los medios independientes y el periodismo alrededor de ello, la protección de los periodistas. Y el otro elemento que pondría en primer lugar, sin duda, son esos nuevos temas que están surgiendo y que todavía no terminamos de comprenderlos y no terminamos de comprender las dimensiones de cómo afecta la libertad de expresión, el acceso a la información pública, y que tiene que ver con el tema de los datos, el manejo de datos personales, el tema justamente también de la privacidad, el tema de la vigilancia, a través del tema de todo lo que es el mundo digital y, bueno, todo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la desinformación y la intoxicación, digamos, de ese espacio público al que nos estamos enfrentando. O sea, creo que esas serían, a mi modo de ver, las prioridades y bueno, creo que hay una sensibilidad especial en los candidatos hacia esos temas, ¿no? Gracias, Nela. Bien, doy algunas fechas claves en este proceso. Hasta el lunes 15 de junio, es decir, este lunes que viene, hasta la medianoche hay como presentar observaciones hacia los distintos candidatos, hacia los 10 candidatos finalistas. Les incentivamos a que los presenten. Luego, la Comisión Interamericana, el 13 de julio, anuncia ya los 5 candidatos que pasan a esta lista corta y que serán entrevistados los días 14 y 15 de septiembre del 2020 en la sede de la Comisión Interamericana en Washington. Ese mismo día, el 15 de septiembre, será anunciado el nuevo relator, que tomará posesión el 6 de octubre del 2020, que será la fecha en la cual comience su nuevo mandato. Así que realmente es importantísimo que los ciudadanos, los periodistas, quienes ejercen este derecho, que realmente somos todos, ¿no es cierto?, nos involucremos en este proceso. Quiero agradecer a mis invitados, a Ricardo, a Fernando, a Nela, realmente muy importante el análisis que hemos ensayado
hoy acerca de esta conversación que tuvieron los 10 candidatos a la relatoría en esta tarde. Y a todos ustedes, amigos que nos sintonizan, que están siguiendo esta transmisión a través de Facebook, de Twitter, de YouTube, gracias por habernos acompañado y recuerden, este lunes se vuelve a reestrenar esta regla del pomodoro y el próximo jueves les espero en una nueva emisión en vivo. Fuerte abrazo, gracias por acompañarnos.